10. Las palabras crean realidades. Detrás de la depresión está la agresión vuelta contra uno mismo. Sigmund Freud. Hay un segundo mecanismo por el cual la identidad impostora puede alterar nuestro estado de ánimo y es la utilización del lenguaje. El lenguaje no solo describe, sino que crea nuestra realidad. Las palabras abren cajones emocionales de manera rápida y automática. El tipo de cajones emocionales que abren depende de las experiencias que asociemos a esas palabras. El hecho de que el lenguaje tenga acceso a este mundo emocional personal, íntimo e intransferible, tiene mucha lógica si entendemos que todos usamos las palabras para interpretar lo que nos sucede. Es a través de nuestras interpretaciones y de las valoraciones de aquellas cosas que nos pasan, como vamos generando nuestras certezas y convicciones que, poco a poco, van configurando nuestra identidad, nuestra personalidad. Son estas convicciones instaladas a nivel inconsciente las que se convierten en los puntos de referencia a la hora de determinar cuál va a ser el significado que vamos a otorgar a ciertos eventos. En una ocasión me invitaron a participar en un programa de televisión sobre el liderazgo. Entre las personas invitadas estaban el presidente de una organización, un conocido psicólogo social y una mujer cuya profesión de momento no revelaré. Antes de entrar en el plato se nos invitó a tomar un aperitivo, que sirvió para que nos presentáramos unos a otros. Tuve la sensación de que, escuchando el perfil de la mujer invitada, era importante que llegáramos a un cierto acuerdo sobre qué entendíamos cada uno por líder. Así lo manifesté, pero se me comentó que ya lo expresaríamos cada uno en el plato. Comenzó el programa y la presentadora, después de comentar quiénes éramos cada uno de nosotros, empezó preguntándole al presidente de la compañía qué era para él un líder. Aquel hombre explicó lo que para él era un líder empresarial. Hasta el momento, todo iba bien y el programa transcurría de una manera fluida y natural. Después de la intervención del primer invitado, llegó mi turno y la presentadora me preguntó a mí lo mismo, ¿qué era lo que yo entendía por un líder? Yo comenté que para mí un líder era una persona capaz de sacar lo más valioso de sí mismo y de inspirar a otros a través de su ejemplo. Mientras yo hablaba, también observaba cómo me miraba la otra mujer y cómo su rostro se iba deformando, a la vez que todo su cuerpo se tensaba. De repente se puso de pie y, con tono provocativo y haciendo una serie de aspavientos, empezó a dirigirse a mí, como si, por una parte, la estuviera ofendiendo, y por otra parte, se hubiera olvidado por completo de que estábamos en un plató de televisión. Eso no es un líder. Un líder es alguien que te lava el cerebro, te manipula y te esclaviza. Eso sí que es un líder y no lo que tú estás diciendo. Recuerdo cómo la presentadora se quedó casi sin habla, cogida completamente por sorpresa ante una reacción tan particular. Me gustaría preguntarle al lector, ¿cuál era la profesión de aquella mujer? Si recordamos que las palabras tienen la capacidad de abrir cajones de experiencias, el cajón que se debió de abrir en aquella mujer cuando yo hablaba de lo que entendía por líder debía de estarle trayendo recuerdos muy dolorosos. Ahora sí puedo revelar su profesión, era la máxima autoridad en sectas de aquel país. Todos sabemos el efecto tan devastador que ciertos líderes de sectas han tenido en sus seguidores. El lenguaje es tan potente que basta que una persona cambie, por ejemplo, la frase esto es algo espantoso por esto es un inconveniente para que note, aunque sea ligeramente, un cambio en su mundo emocional. Recordemos que, en apariencia, las palabras son simples signos que se corresponden con unos sonidos, pero que en realidad son conexiones directas a mundos emocionales personales, íntimos e intransferibles. Llamamos lenguaje transformacional a aquel que tiene por sí mismo la capacidad de afectar a las emociones y los estados de ánimo. En este sentido, son fascinantes algunos de los estudios científicos que se han hecho para medir el impacto que las palabras tienen en nuestra propia fisiología, en nuestro cuerpo. A un grupo de voluntarios se les citó en un hospital de Estados Unidos y se les pidió que, durante unos minutos, observaran una serie de palabras de tipo negativo que aparecían proyectadas en una pared. Por ejemplo, entre estas palabras podían estar algunas como imposible, complejo, insuperable, peligroso,
desagradable o atemorizador. A continuación se les tomó una muestra de saliva para medir hormonas con la técnica de radioinmunoensayo. La segunda parte del experimento consistía en que se cambiaban las palabras que aparecían proyectadas en la pantalla por otras de tono mucho más positivo. Entre ellas podían aparecer algunas como posible, accesible, superable, capaz o valioso. Después, se les volvió a tomar una muestra de saliva para radioinmunoensayo. Los resultados fueron bastante curiosos, ya que en el primer ejercicio, el grupo presentó un aumento marcado de cortisol, mientras que en el segundo ejercicio, frente a la visión de las palabras más positivas, el mismo grupo de voluntarios presentó un descenso en las cifras de cortisol. Nosotros, que ya conocemos cómo está asociado el cortisol a cambios muy profundos en el funcionamiento del cerebro y del cuerpo, no podemos seguir ignorando el hecho de que seguir usando una y otra vez palabras llenas de negatividad no solo no nos va a ayudar a resolver los problemas que esas mismas palabras describen, sino que, muy al contrario, lo va a hacer aún mucho más difícil. No estoy hablando de desterrar las palabras negativas de nuestro vocabulario, sino de procurar modular los vocablos que utilizamos. No tiene el mismo efecto en una persona decirle, por ejemplo, que algo es imposible que decirle que algo es improbable. Como toda experiencia es la integración de un hecho, una emoción y una valoración, alteramos nuestros recuerdos experienciales cuando cambiamos la manera en la que interpretamos lo que nos sucede. Hace años, psicólogos y psiquiatras de Estados Unidos hicieron una advertencia muy seria a familiares de mujeres que habían sido violadas, ya que descubrieron que un evento tan duro y con tanto impacto emocional podía dejar mucha más marca en la vida de esa mujer si los familiares más directos, cuando iban al hospital o a la comisaría, al visitarlas cometían una torpeza sin ser conscientes de ello. Con mucha frecuencia estos familiares, además de intentar consolar a la víctima de la violación, añadían comentarios como, si es que ya te lo había dicho, no tienes que ir sola por esos sitios tan oscuros, si es que ya te dijimos que ese chico no nos gustaba nada o si es que eres una persona demasiado confiada, ¿cuántas veces te hemos dicho que no hay que fiarse de nadie? Nosotros, que ya sabemos cómo se genera el recuerdo y la importancia de las interpretaciones, podemos entender que junto al evento, las emociones y las valoraciones que estas mujeres ya habían hecho, facilitadas por estos comentarios, se creaban nuevas valoraciones, como, si es que soy estúpida, solo soy una ingenua o no hago nada bien. Estas valoraciones pueden generar experiencias muy intensas de culpa y vergüenza que refuerzan aún más la sensación de pequeñez y limitación. Por eso, se sugirió a los familiares que silenciaran ese deseo de adoctrinar y cambiaran su mensaje de tal manera que esas personas sometidas a tan dolorosa experiencia, lejos de sentir desprecio por sí mismas, sintieran aprecio. Fue entonces cuando empezaron a aparecer comentarios como, ¿qué valor has mostrado a pesar de lo que te ha pasado? Acudir a pedir ayuda o has demostrado tal fortaleza y estás demostrando tanta entereza que esto sin duda lo vas a superar. Recordemos que las palabras tienen un enorme poder a la hora de afectar al tipo de experiencia que creamos. Este tipo de valoraciones tuvieron la capacidad de alterar el recuerdo a pesar de no haber cambiado el evento, el hecho en sí. Hay un relato muy sugerente que procede de Japón y que nos recuerda el extraordinario poder de las palabras y su capacidad para alterar nuestras emociones. Había una vez un samurái que era muy diestro con la espada y a la vez muy soberbio y arrogante. De alguna manera, él solo se creía alguien y algo cuando mataba a un adversario en un combate y, por eso, buscaba continuamente ocasiones para desafiar a cualquiera ante la más mínima afrenta. Era de esta manera como el samurái mantenía su idea, su concepto de sí mismo, su férrea identidad. En una ocasión, este hombre llegó a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a un lugar. El samurái paró en seco a una de aquellas personas y le preguntó, signo de interrogación abierta, ¿a dónde vais todos con tanta prisa? Noble guerrero, le contestó aquel hombre que, probablemente, empezó a temer por su vida, vamos a escuchar al maestro Wei. Signo de interrogación abierta, ¿quién es este tal Wei?
Signo de interrogación abierta. ¿Cómo es posible que no le conozcas, si el maestro Wei es conocido en toda la región? El samurái se sintió como un estúpido ante aquel aldeano y observó el respeto que aquel hombre sentía por ese tal maestro Wei y que no parecía sentir por un samurái como él. Entonces decidió que aquel día su fama superaría a la de Wei y por eso siguió a la multitud hasta que llegaron a la enorme estancia donde el maestro Wei iba a impartir sus enseñanzas. El maestro Wei era un hombre mayor y de corta estatura por el cual el samurái sintió de inmediato un gran desprecio y una ira contenida. Wei empezó a hablar: en la vida hay muchas armas poderosas usadas por el hombre y, sin embargo, para mí, la más poderosa de todas es la palabra. Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la multitud: «Solo un viejo estúpido como tú puede hacer semejante comentario». Entonces, sacando su katana y agitándola en el aire, prosiguió: «Esta sí que es un arma poderosa, y no tus estúpidas palabras». Entonces Wei, mirándole a los ojos, le contestó: «Es normal que alguien como tú haya hecho ese comentario, es fácil ver que no eres más que un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ningunas luces y un absoluto hijo de perra». Cuando el samurái escuchó aquellas palabras, su rostro enrojeció y con el cuerpo tenso y la mente fuera de sí empezó a acercarse al lugar donde Wei estaba. «Anciano, despídete de tu vida porque hoy llega a su fin». Entonces, de forma inesperada, Wei empezó a disculparse: «Perdóname, gran señor, solo soy un hombre mayor y cansado, alguien que por su edad puede tener los más graves de los deslices. ¿Sabrás perdonar con tu corazón noble de guerrero a este tonto que en su locura ha podido agraviarte?». El samurái se paró en seco y le contestó: «Naturalmente que sí, noble maestro Wei, acepto tus excusas». En aquel momento Wei le miró directamente a los ojos y le dijo: «Amigo mío, dime, ¿son o no poderosas las palabras?». El relato dice que en ese momento el samurái comprendió cómo lo que para él eran simples palabras habían tenido la capacidad de alterarle más que muchos de sus anteriores contrincantes, y como también las palabras habían tenido la capacidad de devolverle a un estado de equilibrio y serenidad como hacía tiempo que no conocía. En aquel momento, algo en su interior empezó a transformarse. Seamos por eso muy cautos con el tipo de palabras que usamos y con el tipo de valoraciones que generemos, para evitar que no sean los eventos, sino nuestras propias valoraciones, los que nos roben nuestro poder personal y nos generen un sufrimiento innecesario. Resumen final: las palabras no se las lleva el viento sino que crean realidades. Busque palabras para ayudar y no para anular. Tal vez se sorprenda de lo que empiece a suceder.